Iniciar la grabación. Estoy grabando la sesión. Muy bien. Vale, entonces empezamos así la clase de hoy. Bueno. Vale, Miquel, muy bien. Habíamos terminado en el versículo 16, en que Haná dice que no quiere, le pide al sacerdote Elí, le pide que no la tenga a mal y que no la considere, no la considere como una persona indigna. Y llegamos así al versículo 17 y así podemos empezar la clase de hoy. Respondió Elí y dijo: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has pedido. Bien, antes de continuar, os voy a decir en secreto que en este capítulo hay, y en el capítulo siguiente, hay muchísimos midrashim que yo no voy a mencionar siquiera. Hay algunos que sí, pero no todos, porque es prácticamente imposible mencionarlos a todos, pero de todos modos hay algunos que son muy interesantes y estos sí que los he incluido. Muy bien, entonces, versículo 18, después de haber recibido, Shalom Francesc, bienvenido. Después de haber recibido esta bendición de Elí, que ya examinamos en la clase anterior, versículo 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Vamos a ver esto. Hoy no se puede. Ya empezamos con este lío que no se puede abrir. ¿Por qué no? ¿Qué pasa aquí? Me vuelven loco estos enganches estos de aquí. Lo había comprobado antes y funcionaba bien y ahora no. En fin, espero que pueda verse. Sí, ahora se ve. Gracia ante tus ojos. Este es el defecto de Elí por el que no consigue cumplir con su misión. La gente no halla gracia ante sus ojos, porque Elí es muy puntilloso con todo y con todos y sospecha de la gente que seguramente no lo habrán hecho bien. Pero esto no significa que Elí sea una mala persona. Vive en una época en que la idolatría se ha expandido en el pueblo y los esfuerzos de los jueces no han bastado para erradicarla. Él quiere mantener el tabernáculo en su santidad, sin que la plebe lo impurifique. Los mantiene apartados para que él y los demás sacerdotes puedan llevar a cabo sus funciones del modo más correcto. Y así, de este modo, se va formando una casta sacerdotal apartada del resto del pueblo, que no entiende, el pueblo no entiende lo que se hace en el tabernáculo. O sea, los sacerdotes son los dueños del templo y ellos lo hacen funcionar todo lo necesario, y la plebe, el pueblo, que no se entera de nada de lo que ocurre en el tabernáculo. Esto es lo que pretende Elí, el sacerdote, siguiendo una pauta que ya le han marcado sus antecesores. Pero por supuesto, no es este el modo correcto de hacer las cosas. Bien al contrario, deberían haber abierto las puertas a todo el mundo y recibirlos con los brazos abiertos, aún a costa de impurificar los utensilios.
La Mishnah nos explica que en tiempos del segundo templo se llevaba a cabo una limpieza general después de las grandes fiestas de Pesaj y de Sukkot, en que llegaba mucha gente al templo y los sacerdotes purificaban todos los utensilios. Pero durante los días de fiesta se tomaba por sentado de que todos los que venían se habían purificado correctamente y se hacían todas las ofrendas según esta premisa de que todo está bien. O sea, que por una parte, durante la fiesta se confiaba en todo el mundo y por otra parte, una vez acabada la fiesta, se purificaba todo de nuevo por si acaso. Así, de este modo, no se ofendía a los peregrinos cuando llegaban al templo y también se tranquilizaba la conciencia de los quisquillosos de aquí en adelante. Siendo que Elí no es una mala persona, sabe también reconocer sus errores y cambiar de opinión cuando tiene pruebas de que se puede confiar en tal persona. Y esto es lo que le pide Haná, que ella halle gracia ante sus ojos. Versículo 19, y se levantaron de mañana y se postraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Tampoco quiere abrirse. ¿Qué pasa hoy? Lo siento, de nuevo con el problema este de que no quiere abrirse. Bueno. Elcaná conoció a su mujer. El verbo conocer, yadá, se usa profusamente en el Tanaj, en el sentido de la relación marital. En realidad, el conocimiento es la tercera fase. Un momento, no hemos llegado aún. Bueno, sí que hemos llegado, un segundo, vamos a ver. Sí, perdón, no he comentado este versículo. Versículo 18. Ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos, y se fue la mujer a su camino y comió, y ya no tenía su cara, o sea que ya dejó de estar triste o enfadada o deprimida, ya no tenía su misma cara de depresión. Y dice aquí a continuación el versículo 19, se levantaron de mañana y se postraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá, y Elcaná conoció a Haná su mujer y el Señor se acordó de ella. Y estamos viendo aquí el significado de este verbo yadá. El verbo conocer, yadá, se usa profusamente en el Tanaj en el sentido de la relación marital. En realidad el conocimiento es la tercera fase. Después de adquirir un nuevo concepto y después de entenderlo, comparándolo a otros conceptos adquiridos anteriormente, entonces llegamos a la tercera fase, en que conocemos el concepto, o sea que lo convertimos en parte de nuestra propia personalidad. Nos identificamos con este concepto, que debemos hacer tal cosa o que debemos evitar tal otra cosa. Ya no me equivoco más, ya forma parte de mi persona. Ya sé que no puedo comer tal cosa, ya sé que no puedo hacer tal otra, ya sé que debo hacer esto por la mañana o por la tarde o por la noche. Ya sé que tal objeto sirve para esto y no para lo otro. Esto es el conocimiento. Así, el concepto de conocimiento en hebreo se dice yedi'ah, asombrosamente parecido al vocablo griego idea, en su sentido filosófico de la esencia inmutable y eterna de la realidad, a pesar de que ya sé que en griego la palabra idea viene del verbo eido, que significa ver. Pero a pesar de todo es muy parecido y nos da la impresión
de que tienen algo que ver el uno con el otro. Al fin y al cabo, la relación entre el marido y mujer, en esta relación debe haber un conocimiento profundo que los identifica el uno con la otra hasta convertirlos en una sola carne, en una sola personalidad. Y por esto, para hablar de esta relación marital, en hebreo se usa el verbo yadá, conocer. Y el Señor se acordó de ella. Aquí tampoco me va a permitir abrir, tendré que abrirlo por aquí, ¿vale? El Señor se acordó de ella. ¿Dónde está esto? El Señor se acordó, vale. Aquí lo tenemos. Bueno, se puede. No significa que antes se hubiera olvidado y que ahora de pronto se acuerda de ella. Cuando nos referimos al Creador, este verbo tiene el sentido de hacer algo al respecto. Como cuando dice en Egipto, en la parashá de esta semana, oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esto significa que a partir de este momento comienzan los pasos en que Moshe recibe su misión y se encamina a Egipto para llevar a cabo las 10 plagas, que al cabo de varios meses desembocará en la salida de Egipto. En nuestro caso, igualmente, es el momento en que desaparece por milagro la esterilidad de Haná y su cuerpo se prepara para recibir el embrión y por fin puede concebir. Y esto es el significado de que el Señor se acordó de ella. Versículo 20. Y al cabo de las épocas de días, es una expresión un poco difícil de entender a qué se refiere a estas épocas de días. Hay quien dice que son 2 estaciones y que esto significa que el embarazo duró 7 meses, que Shmuel era 7 mesino. Al cabo de las épocas de días, pero es un midrash, no tenemos por qué tomárnoslo así. Al cabo de las épocas de días, concibió Haná y dio a luz un hijo y le puso por nombre Shmuel, porque del Señor lo he pedido. ¿Quieres abrirte? Oh, vale, este aquí sí que se ha abierto. Del Señor lo he pedido, la traducción de la frase del hebreo al castellano es correcta, pero podría traducirse también como lo he pedido prestado, porque Haná no quiere que su hijo se quede con ella, sino que tan solo lo toma prestado por un tiempo, lo necesario para amamantarlo y darle sus primeros pasos. Luego se lo devolverá a su dueño, que es el Creador. El problema es que esta explicación que nos da el texto, porque del Señor lo he pedido, podría convertirse mejor en el nombre Shaul, porque significa precisamente pedido, mientras que el nombre Shemuel incluye la letra Mem y además intercambiando el orden de las letras. Más bien debería traducirse por su nombre es Dios. Shmuel, su nombre es Dios. Aunque tampoco es correcto del todo, porque debería ser Shmoel y no Shmuel. Los comentaristas dicen que en realidad se añade la letra Mem, la M, que significa del. Y el cambio de las letras es para configurar la palabra el al final del nombre, el. Aquí podéis verlo, lo he pintado ahora de rojo, y a ver si podéis verlo aquí, el, que es el nombre de Dios, y con esto, al añadir
la letra Mem significa de Dios, y el cambio de letras es para configurar la palabra El al final, que significa Dios al final del nombre. Pero todo esto, como ves, es muy enredado. No acaba de funcionar bien, o no acaba de acoplarse correctamente, y por lo tanto nos queda el nombre de Shmuel como un poco enigmático. Y más cuando veremos a continuación que aparece otro personaje aquí a continuación. El personaje es Shaul, y lo veremos ahora dentro de muy poquito, aunque no sea él. Y le puso por nombre Shmuel, porque del Señor lo he pedido. Versículo 21, y subió el hombre Elcaná y toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y su voto, el sacrificio del que hemos estado hablando al principio de este libro, en la clase anterior, en que se pasaba de un pueblo a otro, recogiendo cada vez a más gente para traerlos al tabernáculo. Y así subió Elcaná y toda su familia, toda su casa, a ofrecer al Señor el sacrificio anual y su voto. Y Haná no subió, no fue con él, se quedó en casa, pues dijo a su marido: hasta que sea destetado el joven, y lo traeré, y será visto ante la faz del Señor, y se quede allí para siempre. ¿Qué es esto de la faz del Señor? Es una expresión especial que significa en realidad un lugar muy especial, el lugar en que hay presencia divina. Esto incluye toda la tierra de Israel y más especialmente el templo o el tabernáculo. Cuando el profeta Yoná, mucho más tarde, intenta huir de ante la faz del Señor, se refiere precisamente a esto. Fuera de la Tierra Santa no hay cobertura para la profecía. Y efectivamente, en lugar de recibir un nuevo mensaje en Tarshish, que es el puerto del destino, donde intentaba huir, sufre un naufragio y es devuelto a la costa de la Tierra Santa, donde puede recibir un nuevo mensaje. Intenta huir de la faz del Señor, que está en la Tierra Santa, y Dios dice: tienes razón, en el extranjero no puedo hablar contigo, por lo tanto te devuelvo a la Tierra Santa para poder darte este mensaje. En nuestro versículo se refiere, por supuesto, a que piensa traerlo al tabernáculo que estaba en Shiloh, y piensa dejarlo allí, en el servicio divino, para siempre. La familia de Elcaná era de la tribu de Leví, como ya sabemos. Los levitas tenían muchas opciones de trabajo en el tabernáculo, pues había una gran serie de faenas que podían ahorrar el trabajo de los sacerdotes, como traer leña y agua. Pero estos trabajos ya estaban destinados a los esclavos gibeonitas, como ya vimos en el libro de Yoshua. Aún así, quedaban otras faenas, como las de limpiar la carne de los animales una vez hechas las ofrendas. Hay que limpiarlas de la sangre. Hay que mantener los establos con suficientes animales para los sacrificios diarios. Algunos de estos trabajos podría hacerlo un niño como Shmuel a partir de una edad muy temprana, que ya sabemos que no tenían muchos remilgos en aquellas épocas, y los niños ya desde muy pequeños podían empezar a hacer trabajos que hoy en día nos asombran. Pero está claro que Haná no piensa que el trabajo de su hijo se limite a esto. Está consagrado al Creador, no al tabernáculo. Y si se le necesita en otro lugar, por supuesto que podrá ir a donde sea preciso.
Miquel dice que parecen trabajos muy poco adecuados a un levita y menos adecuados para un sacerdote, pero esto era una parte bastante importante en el trabajo de los sacerdotes y también de los levitas. Todos los sacrificios, mantener el tabernáculo con todo lo que necesita el tabernáculo. Nosotros no tenemos estos remilgos de decir, este trabajo no me parece bien. Y por experiencia propia, yo puedo decir que si se le trata bien, el hecho de tener que trabajar duro no lo convierte en un pobre niño, sino todo lo contrario, puede estar muy satisfecho. Yo tengo ahora varios alumnos que tienen una granja en casa y que desde muy pequeños ya saben ordeñar y ya saben traer la comida a los animales, etcétera, etcétera, y disfrutan de esto e intentan fugarse de clase para poder hacer estos trabajos en casa. Los prefieren a no tener que, para no tener que estar sentados en clase y estudiando, aunque el maestro sea yo. Vale, estar separado de la madre, esto sí que es un problema grave, pero a esto vamos en el versículo 23. Y Elcaná, su marido, le dijo, haz lo bueno a tus ojos, quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra, o sea, que se cumpla lo que el Señor ha dicho, que este hijo tuyo pues se convierta en algo especial. Y se quedó la mujer y amamantó a su hijo hasta que lo destetó. O sea, 2 años. Así dice la halajá, que los 2 primeros años la madre alimenta por sí misma a su hijo. Es importante tenerlo en cuenta, ya que se supone que en este tiempo no va a tener la menstruación, aunque puede haber muchas excepciones. Y también porque está prohibido beber la leche directamente del pecho de la mujer, a no ser de que sea un bebé que aún no ha sido destetado. Si pasan varios días sin mamar dentro de los 2 primeros años, no hay problema, y el bebé puede seguir haciéndolo como si no hubiera habido ninguna interrupción. Pero si ya han pasado 2 años y se produce una interrupción, no podrá seguir mamando directamente, sino que deberá sacarse la leche a la madre y dársele de beber en vaso o en biberón. Porque la leche de mujer en sí es apta, pero no debe beberse directamente del pecho, ya que de este modo puede dar la impresión de comer carne humana, que sí que está prohibido. Y para fortalecer la idea de que la carne humana está prohibida, se prohíbe también la leche de la madre para un adulto, a no ser que la beba de un vaso. Y como dice Teresa, antiguamente se daban muchos casos de niños relativamente adultos que seguían mamando hasta 4 y 5 años, y Teresa dice que hasta los 6 y 7 años, sin que esto representara ningún problema mientras no hubiera habido ninguna interrupción, como ya hemos visto. Porque la leche de la madre es importantísima para la salud del bebé desde el punto de vista inmunológico y también la propiedad de ayudarle a evitar síndromes metabólicos más graves y también, por supuesto, por la seguridad emocional que le proporcionan al bebé al sentir el calor del cuerpo de la madre que le está alimentando. Y así se dan casos de bebés de pocos días que ya tienen una sonrisa inigualable, como este nieto mío, Ziv Shlomo, que ya desde los primeros días tiene así una sonrisa así de grande, y porque su madre lo cuida bien. Por lo tanto, estos 2 primeros años le proporcionan al bebé
unas cualidades importantísimas para su desarrollo. Más aún, cuando esta nutrición va acompañada por una alimentación espiritual, en que la madre le habla cariñosamente a su bebé y le enseña a confiar en la gente. Muy bien, entonces pasan 2 años. Y llegamos al versículo 24. Y lo subió ella cuando lo destetó, con 3 bueyes, una efá de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Shiloh, y el joven era joven. ¿Qué significa esto con 3 bueyes? Es la ofrenda con la que quiere celebrar el nacimiento de su hijo y su entrada al tabernáculo. No nos dice aquí qué tipo de ofrenda era, puesto que hay 2 posibilidades. Lo que llamamos holocausto, vocablo griego que significa completamente quemado, y que en hebreo se dice olá. Esta es la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es el sacrificio de paces, llamado en hebreo Zebach Shlamim. Y este sacrificio se compartía, un poco se quemaba encima del altar, otro poco lo comían los sacerdotes y el resto lo comía el dueño del sacrificio junto con su familia. La harina y el vino son para completar la ofrenda, como dice la Torá en el libro de Bemidbar, capítulo 15. Y nos falta el aceite con el que se amasaba la harina, que tomaron seguramente de algún lugar cercano, o que el profeta no ve necesidad de mencionar aquí en el texto. Termina el versículo diciendo que el joven era joven, que en su explicación sencilla significa que a pesar de ser muy joven, Haná quiso cumplir ya con su voto y no esperar más. El Midrash lo interpreta diciendo que el joven era muy vivaz, como veremos a continuación. Era un chico muy despierto, extraordinariamente despierto. Versículo 25. Y degollaron el buey y trajeron el joven a Eli. Y ella dijo: por favor, señor mío, vive tu alma, señor mío. Yo soy la mujer que estuvo junto a ti aquí para orar al Señor. Por este joven oré, y el Señor me ha dado la petición que le pedí. Y yo también lo he prestado al Señor. Todos los días de su vida estará prestado al Señor. Y se postró allí al Señor. Bueno, estos versículos son muy raros. ¿Qué le pasa a Haná en el versículo 26? ¿Por qué empieza a gritar? ¿Qué pasa aquí exactamente? Vamos a verlo. Tenemos aquí 4 versículos hasta el final del capítulo, y los 3 últimos son las palabras de Haná, como si estuviera hablando sola, muy emocionada. El Midrash convierte estos versículos en una conversación terriblemente dramática entre Haná y el sacerdote Eli. Dice Rabbi Elazar que el niño Shmuel, de 2 añitos, enseñó una alajá ante su maestro Eli, como explicaremos a continuación. Es un acto muy grave, ya que se supone que el alumno debe aprender de su maestro y no apresurarse a enseñar la alajá en su presencia.
El alumno no puede enseñar una alajá en presencia de su maestro. Tiene que guardarle respeto. Esto destruye la cadena de la enseñanza que va de arriba del maestro hacia abajo al alumno. Puede ser un alumno muy vivaz, pero sigue siendo un alumno. Puesto que muchas veces nos apartamos de la ley al pie de la letra por unos motivos secundarios que el maestro conoce y que el alumno aún no está avezado a ellos. El alumno que ha estudiado una alajá y se apresura a ponerla en práctica sin consultar a su maestro, puede caer en graves errores. Se han dado casos en la historia, casos de alumnos que en su ardor juvenil se atreven a decir cosas ante sus maestros, a hacerles preguntas muy osadas. Esto saca a los maestros de su rutina y les obliga a buscar unas explicaciones adicionales en las que no había caído hasta aquel momento, y eso está muy bien. Pero esto debe hacerse con sumo cuidado, puesto que en la mayoría de los casos el maestro ya conoce el punto de vista que el alumno está presentando y no lo ha adoptado por motivos que el alumno ni siquiera puede imaginarse. Y todo esto hablando solo de preguntas y de dificultades que pueda haber en el texto, sin que pase al terreno de sacar una nueva enseñanza, una nueva alajá. Esto, por supuesto, ya está mucho más allá de su competencia mientras el maestro sea accesible. Si el maestro ya se ha muerto, bueno, esto ya es otra cosa. Si yo vivo en otro lugar, lejos de mi maestro no está accesible, entonces sí que puedo dar una enseñanza. Pero cuando el maestro es accesible, no puedo dar una enseñanza a cuenta propia. Por esto dice el Talmud que quien enseña una alajá en presencia de su maestro sin pedir su licencia es reo de muerte. Así pues, ¿qué ocurrió? Así dice el Talmud en el Tratado de Brajot, página 31, dice lo siguiente: degollaron el buey y trajeron el joven a Elí. El versículo 25 que ya hemos visto. Pregunta Rabí Elazar: ¿por haber degollado el buey trajeron al joven a Elí? Y explica: no, trajeron el buey y los presentes, la gente que había allí, buscaban un sacerdote para que lo degollara. Ya había un sacerdote destinado a recoger la sangre del sacrificio y rociarla sobre el altar, pero buscaban a otro para que degollara el buey, ya que uno solo no puede hacer las dos tareas, es muy complicado. También todo hay que hacerlo con la mano derecha, degollar el buey con la mano derecha y recoger la sangre dentro de un recipiente con la mano derecha. Esto resulta muy difícil. Y el recipiente debe estar en la mano y no en el suelo. Por lo tanto, esto es difícil. Por lo tanto, buscaban un segundo sacerdote. Preguntó Shmuel: ¿por qué os demoráis buscando a un sacerdote para degollar? Esto no era en el templo, esto era en el tabernáculo, que sí que había, y estaba en Shiloh, a 2 pasos de mi casa. Preguntó Shmuel: ¿por qué os demoráis buscando a un sacerdote para degollar? La degollación puede realizarla un extraño, un profano que no sea sacerdote. Esto es lo que dijo Shmuel: ¿por qué os demoráis buscando a otro sacerdote? La degollación puede realizarla mi padre, que es levita, aunque sea profano, que no es sacerdote, pero él puede llevar a cabo la degollación. Pero los sacerdotes que había por allí se preocuparon mucho y lo llevaron ante Eli, quien le preguntó: ¿de dónde sacas esto?
¿dónde has aprendido que un profano puede degollar? Le dijo Shmuel a Elí, ¿acaso está escrito que degollará el sacerdote? Degollará el novillo, está escrito, o sea que alguien degollará el novillo y después se acercarán los hijos de Aarón, los sacerdotes, la sangre ante el altar. Así dice en el primer capítulo del libro de Vayikra, el libro del Levítico, en el versículo 5. No dice que el sacerdote tenga que degollar, sino que dice sencillamente, degollará a alguien el novillo y después acercarán los hijos de Aarón, los sacerdotes, la sangre ante el altar, ya que la función del sacerdote comienza solo a partir del momento en que se recoge la sangre. Y de aquí que la degollación pueda hacerla un extraño. Le dijo Elí a Shmuel, lo que has dicho es correcto, pero quien enseña la halajá en presencia de su maestro es reo de muerte. Vino Haná y gritó ante él, versículo 26, por favor, señor mío, vive tu alma, señor mío. Yo soy la mujer que estuvo junto a ti aquí para orar al Señor, y tú me prometiste que tendría un hijo. Le dijo Elí a Haná, deja que lo castigue con pena de muerte, y pediré misericordia para que te concedan un hijo mejor que este. Le dijo Haná a Elí, por este joven oré. Versículo 27. Y yo también lo he prestado al Señor. Versículo 28. Una conversación realmente dramática, dice Teresa, de donde sabemos que tenía solamente 2 años, puede que tuviera 5 o 6 o 7 años, como ella misma ha dicho antes, puede ser, pero es la tradición oral que tenemos, que Shmuel murió a los 52 años, y si no le damos aquí solamente 2 años, no nos salen las cuentas. Hay niños así de pequeños que ya son muy vivaces, yo conozco algunos. Era un joven muy vivaz y no solo había estudiado ya los primeros versículos del libro de Vayikra, que tradicionalmente se estudia en primer lugar, el libro de Vayikra normalmente se estudia al comienzo. No solamente había estudiado estos primeros versículos, sino que ya es capaz de sacar conclusiones prácticas. ¿Cuál es la conclusión práctica? Que cuando alguien, un profano, trae un sacrificio al tabernáculo, puede degollarlo por sí mismo, y la tarea, puesto que la tarea del sacerdote comienza solo a continuación, al recoger la sangre en una vasija y derramarla sobre el altar. Pero en el tabernáculo se han establecido otras normas. Cierto que cualquiera que sea experto puede llevar a cabo la degollación, pero también puede hacerlo un sacerdote, por supuesto. Y mejor que sea un sacerdote, ya que los peregrinos que llegan al santuario no siempre son de fiar. Puede que alguno de ellos sea un idólatra, y al degollar el animal lo haga con intención de idolatría. Y luego el sacerdote que tenga que comer parte de la carne cometerá un grave delito. Mejor dejarlo todo en nuestras manos. Shmuel es muy joven y no conoce este problema práctico que ha obligado a los sacerdotes a hacer caso omiso del permiso que tiene cualquier profano a participar en la degollación. O lo conoce y no lo acepta. La Torá no excluye a nadie.
¿Y quiénes son estos sacerdotes para excluir a la gente del cumplimiento de un mandamiento? Shmuel confía en que la gente que llega al tabernáculo, y por supuesto su padre también, lo hace con la mejor intención. Y no hay por qué temer que intente estropearlo todo con intenciones idolátricas. Así lo ha aprendido de su padre y de su madre, que hay que confiar en la gente. Pero para Elí, este joven representa un verdadero peligro, puesto que es muy vivaz y no se atiende a explicaciones. Pero en realidad, Shmuel es la rectificación al grave deterioro que hay en el tabernáculo desde hace ya mucho tiempo, que causa el alejamiento de la gente de este centro de santidad. Y Haná grita, por este joven oré, no puede cambiarse por ningún otro. Al fin y al cabo, como ya podemos suponer, no le dan el castigo de muerte a Shmuel y puede continuar en el tabernáculo. Por este joven oré yo y Dios me ha dado la petición que yo pedí. Y aquí me falta algo más que yo había preparado y que no lo he incluido aquí. Bueno, tal vez lo veamos en otra ocasión. No pasa nada. Bueno, continuemos con el segundo capítulo. Y Haná oró. Dios utiliza a lo que sea. En realidad ya había enviado a Elcaná, al padre de Shmuel, para que les diga a los sacerdotes del tabernáculo que se están portando mal, que están separando al pueblo del culto divino. Pero no basta con el mensaje transmitido por Elcaná. Ahora se ha introducido una quinta columna dentro del tabernáculo. Y esta quinta columna es Shmuel, que ya desde niño, en sus 2 primeros años, ha mamado de su madre no solamente su leche, sino también sus conceptos de confiar en la gente. Como ya sabemos, el hecho de amamantar al niño, y lo he mencionado yo antes hace poco, esto incrementa en él la confianza en la gente. Esto le enseña a que puedes confiar en la gente en este mundo. Y esto lo ha captado perfectamente y seguramente sus padres también le hablaban, no solamente con gestos, con hechos, sino también con palabras y le explicaban esto y los niños muy pequeños ya entienden mucho más de lo que nos imaginamos. Y Shmuel lo había captado. Y con esto entra él en el tabernáculo. Por este joven oré, dice Haná. Yo quiero un niño así, que sepa confiar en la gente. Yo no sé si en caso de quedar embarazada de nuevo, no sé si este segundo hijo mío va a ser como este primero. Le he metido en él tanta energía que no sé si será capaz de hacer lo mismo en el segundo hijo. Este primer hijo, este niño que he engendrado ahora, este es el joven que yo quería. Que contrarreste lo que vosotros estáis haciendo aquí en el templo. Capítulo 2. Y Haná oró. Y antes de continuar con la oración, vamos a ver algo de esto. Esta es la segunda oración de Haná. Una oración muy diferente de la anterior, mucho más larga y terriblemente difícil de traducir siguiendo fielmente sus palabras.
De nuevo, no he tenido más remedio que echar mano a la Biblia de Ferrara, traducida al castellano por judíos, para encontrar las palabras más adecuadas, unas pocas veces, a pesar de que nos suenen muy raras y anticuadas, sobre todo anticuadas. Al contrario de lo que decía en su primera oración, aquí habla de la vanidad de los actos humanos frente a las actuaciones del Creador. Por lo tanto, el hombre debe reconocer su pequeñez ante la grandeza del Creador, hasta tal punto que no habla de sí misma, más que unas pocas palabras de alabanza al Creador al principio. Sí que habla de los grandes cambios que pueden producirse en un breve momento según la voluntad divina. Hay fuertes y débiles, saciados y hambrientos, y su posición puede cambiar en cuestión de momentos inesperadamente, de pronto. Pero esta voluntad divina no es ciega, muy al contrario, responde a la actuación del hombre, principalmente cuando se refiere a su orgullo o a su humildad. Cuando el hombre reconoce que está en manos del Creador, que Él puede obrar lo que parecía imposible, de pronto esto se convierte en posible. Y también al contrario, cuando uno cree tenerlo todo asegurado, aunque sea por su propio esfuerzo, pero sin tener en cuenta al Creador, puede llegar a perderlo todo. Y así podemos empezar ahora con las primeras frases, los primeros versículos de esta oración. No vamos a poder ver toda la oración hoy porque es muy larga y muy complicada, como ya he dicho, pero por lo menos estos primeros versículos nos queda un cuarto de hora. Y Haná oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, se alza mi honra en el Señor. Se ensancha mi boca contra mis enemigos, porque me alegro en tu salvación. Podría entenderse este versículo a nivel muy personal, a nivel de su rivalidad con su completa Pniná. Esta mujer le ha estado amargando la vida a lo largo de los años. Podría considerarla como su peor enemiga. Pero no es así. Haná no es una persona normal. E incluso una persona normal le está prohibido alegrarse en la caída o en la vergüenza de sus rivales personales. Más aún, cuando se trata de una persona dedicada a perfeccionar sus cualidades, sus virtudes, para hacerlas dignas del servicio del Creador, como es el caso de Haná. Haná es profetisa, y sus palabras van mucho más allá del presente restringido. Al igual que su petición no se centraba en su necesidad personal como madre frustrada, también su acción de gracias no se centra en su persona, sino que mira hacia el resultado de su esfuerzo. Pniná no es su enemiga. Los enemigos son los filisteos, que serán derrotados en Eben Ezer por su hijo Shmuel, como veremos dentro de varios capítulos. Esta será la victoria de Haná. Y así debe entenderse también el comienzo del versículo. Mi corazón se regocija en el Señor, se alza mi honra en el Señor. Estas palabras se refieren a Emán, el nieto de Shmuel, que cantará al Señor en la inauguración del templo de Shlomo, junto con sus 14 hijos, los 14 hijos de Emán. ¿Puede haber mayor honra que esta? ¿Puede haber mayor motivo de alegría para Haná que saber que sus bisnietos
van a participar en la inauguración del templo. Esta es la mayor alegría. Continúa versículo 2. No hay santo como el Señor, pues no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Los comentaristas vieron en sus palabras las respuestas a unos argumentos que aparecen más tarde en bocas de los filósofos griegos y que fueron adoptados por sus alumnos hasta hoy en día. Haná dice que no hay santo como el Señor. Es la respuesta al primer argumento de los dos que vamos a ver aquí ahora. El primer argumento de los filósofos que opinan que la santidad significa estar apartado de lo mundano. Así pues, ¿cómo puede enterarse Dios de los cambios que hay en el tiempo, en el lugar, en la materia? Dios está muy por encima de todo esto, no le importa, no le interesa, y no quiere ni siquiera enterarse de lo que ocurre en el mundo. A esto responde Haná que ciertamente la santidad para nosotros, los humanos, significa apartarnos de lo mundano, pero no podemos comparar nuestra santidad a la del Creador. Son dos cosas diferentes. Él sigue atendiendo el universo que ha creado, sigue interesándose por él e incluso por las oraciones y las acciones de cada uno de nosotros. Más aún, como veremos a continuación, no solamente las oraciones. Escucha las oraciones de todos y cada uno de nosotros y nos envía su respuesta por vías diversas, aunque muchas veces no seamos capaces de captarlas de buenas a primeras. Necesitamos abrir nuestros sentidos, los sentidos más profundos, no solamente los oídos, sino los profundos sentidos que tenemos al mensaje que Dios nos envía. De todos modos, no hay santo como el Señor, pues no hay otro fuera de ti, porque todo depende del Creador. No puede decirse que esté apartado de lo que ocurre en el mundo, porque fuera de él no hay nada más. No podemos escaparnos de él, y sin él no hay mundo ni hay nada. Por lo tanto, su santidad le une a su creación y no lo aparta de ella. Para nosotros, sí, la santidad es dejar de hacer tonterías, dejar de ocuparnos de cosas mundanas. Esto es santidad. Pero para Dios esto es lo contrario en realidad. Es interesarse por lo que ocurre en el mundo. El segundo argumento se refiere a otra faceta de lo mismo. ¿Cómo puede ser, dicen los filósofos, que el Creador no haya hecho una creación perfecta? ¿Cómo puede ser que haya defectos y que nosotros necesitemos ahora su ayuda? El Creador, dicen los filósofos, ha introducido la respuesta a todas las necesidades dentro de las leyes de la naturaleza y no es necesario que Él intervenga para cambiar o modificar las leyes naturales, no es necesario que haga milagros. Aquí responde Haná que nuestro orfebre no es como los orfebres humanos. Aquí se entiende la palabra tzur, normalmente traducida por roca, y así la he traducido yo en el texto, pero aquí se entiende interpretándola según otra raíz, yatzar, crear, de la que saldría tzur como orfebre o creador. Los orfebres humanos, una vez acabada su obra creativa, se desconectan de ella y no se hacen responsables de los desperfectos que puedan aparecer después, a no ser que sea una persona muy dedicada a su obra y que si la joya se ha estropeado un poco está dispuesto a repararla, pero puede ser que el orfebre se muera
y la joya sigue en manos de la mujer que la ha comprado, y cuando se le estropea, pues no puede acudir a su creador, al orfebre que la ha creado para que se la rectifique, para que se la arregle. Mientras que el creador del universo sigue conectado con el mundo. No porque no fuera capaz de crearlos sin defectos, sino porque estos defectos están para que nosotros los superemos con nuestros esfuerzos. Pero, y aquí está la novedad, nuestros esfuerzos deben incluir una petición de ayuda al Creador, la oración, para que nos inspire, para que nos aconseje o incluso para que nos eche una mano, cambiando las reglas del juego, un milagro, para que podamos llevar a cabo nuestra función. Es el otro significado de la palabra en el sentido de roca, o sea, que debemos aferrarnos a él para no sucumbir y para poder llevar a cabo nuestra misión. Y este es el significado del versículo segundo. Y vamos a por el tercer versículo. No muchigüéis, habléis alto, alto. Saldrá arrogancia de vuestra boca, porque Dios de conocimientos es el Señor, y por él son basadas las acciones. ¿Qué es esto de muchiguar? Es un verbo que está en el diccionario, pero dice que está en desuso. Muchiguar o amochiguar significa multiplicar, en el sentido antiguo de la palabra multiplicar, que no es un múltiple exacto, sino que es hacer que haya mucho. Y es la traducción en la Biblia de Ferrara al verbo hirba, que en hebreo que aparece mucho. O sea que muchigua en aparecer. Este verbo muchigua en aparecer en todo el Tanaj. Y representa un verdadero problema a la hora de traducirlo, puesto que no significa exactamente multiplicar en el sentido moderno del verbo, ni tampoco significa acrecentar. Y por lo tanto tener que escribir, hacer que haya mucho, esto nos resulta muy engorroso. Así pues tenemos el verbo muchiguar y con esto nos salvamos. Dice el versículo, dice Haná, no muchigüéis, habléis alto, alto. No hagáis mucho esto de hablar alto, alto. Hay gente que habla alto, alto, que se cree poseedor de todas las respuestas, incluso antes de haber sido formuladas las preguntas. Hay personas que hablan con altivez, con desprecio hacia la plebe, y lo hacen muchas veces. Son groseros que no hacen caso a nada ni a nadie. Y continúa el versículo diciendo, porque de este modo saldrá arrogancia de vuestra boca, no solo hacia vuestro prójimo, sino también hacia el Creador. Cuando una persona se acostumbra a ser grosero con sus compañeros, pues luego se le escapa esta grosería también hacia el Creador, como si fueran capaces de aconsejar al Creador el modo más adecuado de hacer las cosas. Yo en tu lugar lo hubiera hecho de otra manera. Me parece malo lo que Dios ha hecho. Esto no es digno de Dios. Y toda una serie de expresiones que puede que las pienses, pero a la hora de pronunciarlas hay que ir con cuidado. Hay que hacerlas, por lo menos, hay que hacerlas con respeto. No digo que no hagamos las preguntas, puede hacerse cualquier pregunta, pero tiene que hacerse con respeto, con temor al Creador, con respeto a su presencia. Esto es lo contrario a la oración. Cuando una persona se comporta de una forma grosera, es lo contrario a la oración en la que la persona reconoce la debilidad humana
y reconoce la enorme necesidad que tiene de recibir la ayuda del Creador. Por lo tanto, dice Haná, no muchigüéis habléis alto, alto. Saldrá arrogancia de vuestra boca, porque Dios de conocimientos es el Señor, y por Él son basadas las oraciones. Dios de conocimientos, o sea, o también Dios de opiniones, o sea, que conoce las opiniones de los humanos. Este atributo del Creador no es nuevo. Ya aparece en el libro de Bemidbar, en boca de Moshe, justo después de haberle comunicado que está a punto de morir. Moshe le dice al Creador que tiene que encontrar un sustituto para que el pueblo no sea como un rebaño que ha quedado sin pastor. Moshe le apela usando un atributo interesante, Elohei HaRuchot, Dios de los espíritus, que algunos lo han traducido erróneamente por Dios de los vientos, ya que en hebreo la misma palabra ruach sirve para viento y para espíritu, pero no, por supuesto se trata aquí de Dios de los espíritus, pero no se trata de espíritus santos o de espíritus de fantasmas o cosas así. Se refiere a que el Creador conoce los espíritus de cada uno y de este modo puede saber quién es el hombre más adecuado para sustituir a Moshe. Y no se refiere tan solo a los pensamientos de cada uno, sino a la mismísima esencia, al espíritu de cada uno. Aquí Haná se refiere más bien a las opiniones, según el significado de esta palabra de'ah, que ha quedado hasta el hebreo moderno. Tiene la misma raíz que yedi'ah, el conocimiento del que hemos visto hace poco. Haná quiere expresar que el Creador es conocedor de todas las opiniones, es el dueño de todas ellas y no se le puede engañar con fachadas, con comportamientos destinados a crear una falsa impresión de la persona. Y si recuerda cuando con todas las cosas y la reto, realmente pescar. Es un lugar más o menos estratégico, está bien, pero también como lo comentó él, enseñamos cómo hacen la pesca, por eso se limita aquí. Pero aquí va a estar tirando tareas formadas y todos el micrófono, por favor, apagar el micrófono. Por favor, apagar el micrófono. Por favor, apagar el micrófono. Yo no sé cómo se hace ahora con esta nueva máquina aquí, de apagar el micrófono de la gente. Claro que no se oía bien, porque alguien ha abierto el micrófono y se oía la conversación que había en el fondo. Bueno, vale. Sí, he pinchado allí, pero en realidad se ha apagado mi voz y no la vuestra. Por lo tanto, no sabía cómo apagar la vuestra. Esto lo voy a tener que aprender más adelante, cómo se hace esto exactamente. Bueno, esto no importa ahora. Terminemos con lo que estamos viendo ahora. Habíamos dicho, Haná quiere expresar que el Creador es conocedor de todas las opiniones, es el dueño de todas ellas y no se le puede engañar con fachadas, con comportamientos destinados a crear una falsa impresión de la persona, porque Él conoce la base de todas las acciones del hombre, según la conocida frase de que el hombre propone y Dios dispone, que es una pésima traducción de Proverbios capítulo 16 o una paráfrasis suya. Con esto quiere expresar Haná que hay personas que se presentan como muy predispuestas a ayudar o incluso como simpáticas y proponen algo, pero Dios dispone.
porque en realidad no lo hacen de todo corazón. O puede que incluso en algunos casos tengan propósitos muy diferentes a lo que expresan con su boca. Pero no consiguen engañar al Creador, que nos exige un alto sentido de integridad y quiere que hagamos todas nuestras acciones de un modo transparente, su interior como su exterior, según la expresión de los sabios. Con esto remata Haná lo que ha dicho al principio del versículo. No habléis con tanta altivez, con tanta arrogancia, como si fueseis personas perfectas, ya que el Creador conoce las opiniones y sabe si se corresponden con las acciones del hombre o si las contradicen. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hemos visto los 3 primeros versículos de la oración. Nos quedan muchos más por delante y son complicados, y por esto no tengo más remedio que terminar aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado, de vuestro interés, y que podamos seguir la clase, si Dios quiere, en la próxima semana. Muchas gracias a todos y